La semana pasada tuvimos el día más caliente del año, con 45 grados de térmica, pero en algunos barrios de la ciudad y el Gran Buenos Aires, el clima social estuvo bastante más caliente. Más de 400.000 personas, hogares de la capital y el Gran Buenos Aires, estuvieron hasta 72 horas sin luz. Nada nuevo para el verano porteño. La novedad es que ahora pagamos la electricidad lo que vale, como viene diciendo el presidente desde que asumió. Pero parece que hay todavía gente que no se convence, así que los apagones de esta semana vinieron a recordarnos el famoso refrán inmortalizado en sobres de azúcar y algunos señaladores literarios. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, le pareció que 3 días sin luz y sin respuestas eran demasiado y se le prendió la lamparita. Así que le mandó una carta de Suria y de Enor para que garantizaran los canales de comunicación con sus clientes. Así por lo menos podían ver la luz al final del túnel. Pero parece que eso tampoco alcanza para que conozcamos el verdadero valor de la energía eléctrica, así que el viernes pasado aumentaron hasta 32% las facturas de luz. ¿No es emocionante lo que estamos logrando juntos? Ah, ¿no? Bueno, en marzo aumenta de nuevo. Los que sí tuvieron luz tuvieron oportunidad de leer el editorial del diario La Nación, titulado Niñas Madres con mayúsculas, que banaliza las violaciones a niñas y adolescentes e intenta explicar el instinto maternal. Todo muy novedoso para el siglo XVII. El mérito del diario fue conseguir que casi la totalidad de sus periodistas se unieran para repudiar el contenido del editorial. La tribuna de doctrina tomó nota y se fue al otro extremo. El domingo publicó una nota sobre la nueva tendencia de trabajar hasta los 80 años. Con la extensión del tiempo de potencia vital, cada vez son más las personas que entregan más años de su vida al trabajo, explica la nota. Es más, algunos hasta dan la vida por causas todavía más nobles. Con tal que no vuelva el kirchnerismo, todo. Pero es que precisamente por daría eso... mi vida para que no vuelva el kirchnerismo. Pero si vuelva... Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo. Pero si... Sorprendente, conmovedor, diría. Y sin embargo, y digo esto sin ironía, nadie le pide tanto, Mirta. Parece que a Sergio Massa lo impactó mucho el compromiso de la señora y corrió a reunir a Schiaretti, Pepo, Urtubey, a Pichetto, que forman junto con él Alternativa Federal, el espacio que busca la unidad de las fuerzas peronistas. De todas, menos de una, parece. Felipe Solá, diputado nacional de Red por Argentina. ¿Vos sí participarías de un espacio donde participa Miguel Ángel Pichetto? No se está diciendo que no quiere la unidad. Dijo que no quiere con Cristina. Él dijo que no quiere. La unidad es con Cristina. Así que, como dice Borges, no los une el amor, sino el espanto. Y la cita fue en Mar del Plata, en un escenario circular, al estilo Barack Obama. Venimos a hablarles de propuestas, de la recuperación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para el país. De la recuperación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para el país. En fin, mucho escenario de Obama, pero el discurso al final se parece mucho más al de Donald Trump. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes aquí en la pantalla del C5N. Tenemos hoy un programa muy, pero muy cargado de información. Está dedicado en primera instancia a los despedidos de Editorial Atlántida. Colegas que nuevamente la pasan mal en un contexto en el que se sabe ya son más de 4.000 los puestos de trabajo perdidos en medios de comunicación en los últimos 3 años y medio. Pero en instantes vamos a introducirnos en el tema de la semana sin lugar a dudas. Los tarifazos combinados con los cortes de luz. Por eso hoy te vas a enterar algo bastante básico, pero de lo cual, por lo difícil que es desentrañar los tarifazos y la mecánica que está introduciendo el gobierno para transferir cada vez más ganancias hacia las concesionarias de servicios públicos, algo muy básico te vas a enterar hoy. ¿Cuánto gasta cada artefacto de tu casa ahora? ¿Y cuánto va a gastar cada artefacto de tu casa en pesos? No en kilovatios hora ni en millones de BTU, nada. En pesos, ¿cuánto gasta tener el aire prendido 4 horas por día hoy? Y ese mismo consumo, ¿cuánto va a costar en marzo, después del doble aumento escalonado que acaba de disponer el gobierno?
Para eso los invitamos a acompañarnos con Tarifazo Sin Fin, nuestro hashtag de hoy para las redes sociales. Pero antes de eso, nos metemos en el combate que sacudió al establishment la última semana. La guerra menos pensada. Macri versus Roca, Roca versus Macri. Sí. El dueño de Techint, el número 1 del empresariado argentino, el hombre que fue citado a indagatoria por la causa de los cuadernos, que reconoció en público en un evento de la Asociación Empresaria Argentina que dinero negro de su compañía fue a parar a las manos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, exsecretario del Ministerio de Planificación en la época de Julio De Vido. ¿Qué dijo Roca en su momento? Que esa plata era para rescatar de las garras del chavismo a unos 200 ingenieros que estaban trabajando allí en la filial de Techint en Venezuela, una siderúrgica muy grosa, la más grande de Venezuela sin lugar a dudas, pero una de las 3 más grandes de América Latina, por la cual el grupo Techint cobró, cuando Chávez la expropió, una indemnización multimillonaria, solo parangonable a las indemnizaciones que cobraron los españoles y muy por debajo de la que cobraron, por ejemplo, empresas norteamericanas o mexicanas también expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez. Dice Roca que esa plata la dio para rescatar a sus ingenieros, no para obtener más plata por aquella indemnización. Pero todo se rompió la semana pasada cuando el gobierno, instado, o más bien obligado por el Fondo Monetario, le dijo a Roca: se cerró la canilla de los subsidios de Vaca Muerta. Hay en juego mucho dinero y ahora vas a ver cuánto. Pero inmediatamente la amenaza del grupo Techint fue: vamos a tribunales, vamos a ir a juicio por ese dinero, no vamos a permitir que nos recorten ni un solo centavo de dólar de los subsidios prometidos, millonarios, dicho sea de paso, para seguir perforando pozos en Vaca Muerta. ¿Cuál fue la reacción del gobierno en off, de voceros oficiales que consultamos? Esta, una reacción realmente muy airada, muy enojada. Esto es, me dijo un vocero, no un vocero, un importante funcionario del gobierno de Cambiemos, esto es de una ingratitud total. Techint pretende cobrar en dólares mientras nosotros hacemos un ajuste sin precedentes. Y agregaron: en el peor momento de Paolo, un día después de que lo llamaran a indagatoria, Mauricio fue y se sacó la foto con él. ¿Qué respondieron desde el cuartel general de la T? Un lugar desde donde vaya, si saben hacer lobby, desde los años 50. Respondieron esto, también muy airadamente. ¿Qué corno tiene que ver la causa Cuadernos? Hicimos la mayor inversión de los últimos años en Argentina, la única. Y esto es un dardo envenenado. De la lluvia de inversiones, lo único que llegó fue Vaca Muerta. Ahora, cuando les toca su contraparte, nos dicen que no alcanza. Les ofrecimos financiarla y sigue. Les ofrecimos también ponerle un tope al subsidio, pero ellos están rascando la olla y encontraron este artilugio. Y encima los ingratos somos nosotros. Amenaza Paolo Roca con bajar la palanca de Vaca Muerta, un lugar donde enterró unos 1.800 millones de dólares, pero donde esperaba a su vez que el Estado argentino lo recompensara con una gran parte de este subsidio que vas a ver ahora en pantalla. Claro, ¿qué dijeron Lagarde y Duhovne? No tenemos este dinero. Entonces los subsidios que Techint pensaba cobrar de 1.300 millones de dólares, le pusieron un tope en 700. Y a los de 2020, que pensaba cobrar las petroleras que trabajan allí en Vaca Muerta 1.000 millones de dólares, le pusieron un tope en 600. Esto es para todas las petroleras, pero lo de Techint representa entre un 70 y un 80%, porque es la que más perforó en Vaca Muerta en los últimos 3 años. Este es el ajuste que Techint no está dispuesta a aceptar. El ajuste que todos los demás aceptamos, por supuesto, porque hoy, por ejemplo, congelaron los haberes del plan Progresar, de los chicos que, 700.000 chicos que cobran una plata, 1.250 pesos por mes, del Estado para terminar la primaria o la secundaria. Esos que después son los jóvenes ni, que el gobierno dice hay que absorber de alguna manera, acoger de alguna manera. Bueno, les congelaron el haber. La semana pasada le habían congelado el subsidio a los que cobran subsidios del Plan Hogar para comprar una garrafa, que en invierno es asunto de vida o muerte.
Pero Techint no acepta el ajuste. ¿Por qué no acepta el ajuste y por qué está dispuesto Paolo Roca a sacrificar una relación tan importante como la que tiene con el presidente de la Nación? Una relación estrechísima. Con este entramado que te voy a mostrar ahora, te vas a aproximar a entenderlo. Tecpetrol, que es la petrolera del grupo Techint, en realidad no es tan fácil de identificar como la petrolera del grupo Techint. Lo que hay, ese florecer de pozos en vaca muerta, es en realidad una vaca muerta offshore. Tecpetrol es controlada por Tecpetrol Internacional de España, que a su vez es controlada por Tecpetrol Internacional de Uruguay. Fíjate, cruzan el océano Atlántico y vuelven a cruzarlo. Que a su vez es controlada por una offshore de Panamá llamada Techint Investments. Todo esto lo saqué de los balances del grupo Techint, de los balances de Tecpetrol, de los balances que son públicos de Ternium, de Siderar, del grupo corporativo, que a su vez es controlada por Techint Financial Corp de Panamá, que a su vez es controlada por una empresa de Países Bajos, una BB de Países Bajos, que a su vez es controlada por una de Luxemburgo, que a su vez es controlada por San Faustín. Es una mamushka, una empresa adentro de la otra para que no se descubra a sus dueños. Pero ahí ya empieza a verse la colita en San Faustín, que es una empresa de Luxemburgo. Se ven claramente todas las huellas dactilares de los Roca, porque San Faustín es la financiera madre de todo el grupo Techint, de las acereras que tienen en China, en India, en todas partes, en México, en Brasil, en la Argentina, en Estados Unidos. Y a su vez, esa, San Faustín, es controlada, y esto es divino, es un dato que habla con mucha claridad de la burguesía que supimos conseguir, es controlada por una fundación benéfica con sede en los Países Bajos. Esa, la Roca and Partners Stichting Administrator, disculpen mi holandés, Adelen San Faustín. Esa fundación benéfica es la que controla la petrolera que ahora está reclamándole al gobierno 1.000 millones de dólares. Un poquitito menos que todo el presupuesto de ciencia y técnica de todo el Estado Nacional de toda la Argentina para un año. ¿Se entiende por qué esta vez parece que la sangre llega al río entre los dueños del grupo Techint y Macri? Hay mucha plata en el medio. Y en esta estructura que ustedes ven acá, ¿qué es lo que ocurrió? Una de las empresas de aguas arriba le prestó dólares a Tecpetrol, Sociedad Anónima de Argentina. Una de esas que ven ahí de Panamá, de Uruguay y de España, varias en realidad de esas, le prestaron los 1.800 millones de dólares que invirtió Tecpetrol. Entonces Tecpetrol ahora se los va a devolver con intereses, ahí hay una fuga de capitales encubierta, pero además, si no le reconoce el gobierno los subsidios en dólares, va a perder dinero. Por eso es que Techint está dispuesta a ir a la guerra, ni más ni menos que con Mauricio Macri, el hombre que los benefició hasta que duela, como dicen en Cáritas, que les dio hasta que duela. Pero les prometí hablar del tarifazo sin fin y de tus artefactos, y de eso vamos a hablar ya mismo. Imagínate que esta es una heladera de verdad. Preferí usar una chiquita para que no te resulte tan impactante y para no tener que mover una heladera de verdad, además, para serte franco. Esta es una heladera portátil, pero que simboliza la que vos tenés en tu casa, no sé cómo abrirla. Debe tener un botoncito por algún lado, pero créanme que es una heladera. Qué difícil, viejo. No se la quiero romper a rodo. Esta heladera gasta mucho en tu casa, no gasta tanto como esto. Son los dos artefactos que más peso tienen en tu factura eléctrica. Y lo que te voy a mostrar ahora son cálculos de dos investigadoras del CONICET, Lara Bernstein y Cecilia Raschinski, que lo que hicieron fue desentrañar el tarifazo que el viernes pasado anunció el gobierno, pero que ahora sabemos es mayor que eso que había anunciado el gobierno, que inicialmente era supuestamente 36%. ¿Qué es mayor? Lo sabemos porque hay un cúmulo de aumentos juntos que ahora vas a ver en instantes. Pero, ¿por qué esta heladera gasta, teniéndola, por supuesto, las 24 horas del día prendidas? Porque es lo que uno tiene que tener prendida la heladera.
Por mes, para una familia que tiene un hogar con un consumo R3, un consumo promedio del área metropolitana de Buenos Aires, la heladera gastó el mes pasado, por tenerla prendida, solamente una heladera, Esto después se agrega a todos los demás artefactos que tengas en la casa. 117,50. En febrero, la misma heladera, la misma cantidad de tiempo prendida, 159. Y en marzo, 170. Fíjate vos el incremento de este gasto. Un gasto que uno diría, bueno, es manejable para alguien que tiene un ingreso promedio, para alguien que cobra una jubilación mínima que todavía araña los 10.000 pesos. No sé si es tan marginal o tan manejable. Pero supongamos que uno tiene prendido el aire durante 4 horas promedio por día. Es un cálculo para estas últimas temperaturas de la semana pasada, moderado, ¿no? Un cálculo conservador. 4 horas por día. ¿Cuánto gastaba en enero por pasar una noche fresca? O sea, por tener un aire acondicionado prendido 4 horas por día. Por mes, 330,50. ¿Cuánto cuesta este mes usar el aire acondicionado? Lo mismo que eso que el mes pasado costaba 330, 447. ¿Y cuánto va a costar el mes que viene? Casi 480 pesos. Estos aumentos son acumulativos, Ahora vas a volver aunque haya llegado a la parada de colectivo, vas a volver a casa si te lo olvidaste o sospechás que te lo olvidaste prendido, ¿o no? Porque esto es 4 horas promedio. Si vos un día te lo olvidás un día entero prendido el aire, aunque lo hayas dejado en 24 y hayas hecho caso a las compañías de ahorro energético, y tranquilamente te podés agregar 200 mangos a la factura por abajo de las patas. Otro electrodoméstico temido por los que quieren ahorrar electricidad, la plancha. La plancha gastó, con un uso moderadísimo, que calcularon, repito, Bernstein y Graczynski, de 3 horas por semana. Hay que ver, ¿no? Quién usa más, quién usa menos la plancha. Pero fíjate vos, dentro incluso de valores exiguos, por este uso exiguo que decidimos estimar, de 15 se va a 22 en solamente 3 meses. De 15, de 14,90 se va a 22 en solamente 3 meses. Claro. Los dos últimos artefactos que elegimos son artefactos que, si a esta altura vos todavía dudás, te recomiendo adoptarlos. Porque la tecnología LED gasta menos de una cuarta parte de lo que gasta la tecnología halógena, que es la anterior. Aún así, una lamparita LED, que por tenerla prendida, fíjate ahí, por tenerla prendida 6 horas por día, te gastaba 1,80 por mes. Estoy hablando de una lamparita, Hay gente que tiene artefactos de 6 lamparitas, digamos. Por tenerla prendida ese tiempo, 1,80. Por tenerla prendida ese mismo tiempo en marzo, 2,70 por lamparita. La voy a apagar porque no estamos como para tirar manteca al techo en el canal. Y la tele LED, finalmente. Una tele modesta también, elegimos una de dimensiones modestas, pero este cálculo está hecho para una de las medianas, digamos. Una de las de esas que uno mira habitualmente, de las que se compraban para el Mundial. En enero, tenerla 6 horas por día prendida costaba 14,50. Ahora en marzo va a costar 21,50. No te digo esto para que apagues brotes verdes. Podés mirarnos con el aire acondicionado apagado, quizás, y ahí te haces un favor. Pero, ¿qué es lo que descubrieron estas investigadoras, además de haber hecho este cálculo que a mí me resultó revelador y por eso lo quise compartir con ustedes? Que el aumento, que fue anunciado como un aumento inicial de 36%, en realidad es mayor. Mirá de cuánto es. Una familia que gastaba en promedio 967 pesos en enero, con un consumo de 332 kilovatios hora mes, incluyendo impuestos, en febrero va a gastar 1.267.
Y en marzo va a gastar 1.391. El aumento en solo esos 3 meses, de enero a marzo, es del 45%. Y a esto le faltan los aumentos que resta anunciar. ¿Y por qué es de tal magnitud el aumento? ¿Y por qué también es tan difícil de entender de cuánto es? ¿Y por qué es tan difícil de leer la factura? Por la bola de nieve que se armó entre el aumento brutal que inicialmente quiso hacer Aranguren, los aumentos graduales que después forzó a hacer la Corte Suprema, las idas y venidas de la campaña 2017, que creas o no, estamos pagando todavía, porque como vieron que esas elecciones venían peludas, suspendieron todos los tarifazos, y en vez de suspenderlos y aplazarlos, le dijeron a las compañías, tranquila que esta deuda se acumula y más adelante se las pagan. Entonces lo que vos vas a estar pagando con la factura de febrero y con la de marzo es una montaña de deudas que asumieron en tu nombre sin avisarte. Mirá en qué consiste la lista de deudas que te hicieron asumir. La letra chica de las facturas es esta. Primero, el aumento cuatrimestral para generación eléctrica, que es lo que anunció el gobierno y que rige desde el viernes pasado, 1 de febrero. Eso es entre febrero y abril. Después, la refinanciación de las 48 cuotas del Sendero Aranguren para la distribución eléctrica, o sea, para Edenor, Edesur, Edelap, las compañías que vos ves en la factura. Después a eso se agrega la actualización semestral de febrero, que es la actualización que le prometió por revisión tarifaria integral el gobierno a las distribuidoras por la inflación. Se aplica índice oficial de inflación. Pero como no lo aplican en febrero totalmente, sino que lo pasan a marzo, nos cobran el interés de no aplicarlo en febrero y aplicarlo en marzo. Créeme que te lo estoy explicando en 2 minutos, pero me costó 2 días entenderlo. Esos intereses, como son altísimos, porque el Banco Central tiene una tasa de interés muy alta para intentar contener la corrida del dólar, suman un montón a esa deuda. Y esa deuda se vuelve a calcular en cuotas y la volvés a tener que seguir pagando más adelante. A eso se le suma el nuevo cuadro tarifario que rige desde abril, que todavía no está incluido en ese 45% de incremento, pero que hace pensar a estas investigadoras que el aumento va a ser de mucho más del 55% este año. Y sobre todo si sube más el dólar, si se llega a escapar el dólar, va a haber otra deuda acumulada. Y finalmente, las distribuidoras tuvieron su cláusula gatillo. Y su cláusula gatillo es una cláusula que implica que si la inflación supera determinada cuantía, se les agregan más cuotas que a su vez, por supuesto, se nos financian con intereses y que se nos cobran a lo largo del resto del año. De las 48 cuotas esas que decidió Aranguren en su momento para aplazar el tarifazo, para hacerlo gradualista, recién pagamos 12. Quedan 36. Con lo cual el aumento esta vez fue superior al anunciado. Aprovecharon, porque en la confusión te metieron un 10% más, pero va a seguir siendo mayor al anunciado, porque es aumento sobre aumento sobre aumento y refinanciación tras refinanciación, para que además después se termine cortando la luz. Estamos con el ex embajador ante la Santa Sede del gobierno anterior, estamos con Eduardo Valdés, uno de los dirigentes importantes del peronismo porteño y además del círculo más estrecho de Cristina Kirchner y a su vez del Papa Francisco. Fíjate vos qué influyente el tipo. Se dice que hace el gesto de que exageramos, pero no. Te invito, Eduardo, a que compartamos juntos la información que nos trae Noé Barral Grijera y la que nos trae en instantes nada más nuestro columnista invitado de hoy, que es un lujo que nos damos con Noé, que es Diego Genú, que nos viene a hablar del peronismo alternativo que se lanzó ayer en Mar del Plata y hasta dónde tiene voluntad y qué fragmentos pueden llegar a aliarse con otros y también si puede seguir existiendo para cuando lleguen las elecciones. Pero antes de eso, me voy con Noé Barral Grijera y la pregunta: ¿los aliados lo están dejando solo al presidente? Buenas noches, Noé.
No sabía que venía con animación, disculpen, pero la verdad es que es bastante graciosa, hay que reconocérselos, cuando la hacen bien, la hacen bien. Sí, claro. Buenas noches, no decía. Buenas noches, Ale, efectivamente. ¿Por qué se le van corriendo? Y bueno, se le van corriendo, ¿viste? Es así, la retuvo a Vidal, lo contábamos el martes pasado, logró que María Eugenia Vidal no desdoble la elección bonaerense, pero hoy el presidente perdió la posibilidad de que en Mendoza haya elecciones unificadas con la Nación, y parece, ahí ya lo vemos insinuado en la animación, que también está perdiendo la posibilidad de que Jujuy unifique elecciones. Dos pedidos que él había hecho allá por enero, cuando se juntó en el Country Cumelén con algunos de los gobernadores de Cambiemos, entre ellos los que estamos viendo allí en la animación, Alfredo Cornejo de Mendoza, Gerardo Morales de Jujuy, y les había pedido que mantengan unificada la elección, justamente para no perder peso en la boletada presidencial, pero no lo logró. Hoy mismo a la mañana, Cornejo daba la noticia en conferencia de prensa, una noticia que algunos esperábamos, pero que a muchos les cayó como un balde de agua fría, la decisión de Mendoza de desdoblar la elección. En realidad hubiera sido al revés, porque Mendoza por constitución tiene que hacer la elección desdoblada, pero estaban analizando modificar esa regla para ir juntos en la presidencial. Bueno, no, va a mantener la elección desdoblada. Podemos ver la fecha en esta plaquita, va a ser la PASO mendocina en junio, el 9 de junio, ya dentro de poquito, y el 29 de septiembre la general. Mendoza pesa un 4,25% en el padrón en los votos nacionales. Está claro que si lo comparás con la Ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, parece poco. Nada, pero poco no, nada. Bueno, pero en una elección que se anticipa, que va a ser muy pareja, que va a ir seguramente a una segunda vuelta, vamos a ver quiénes entran en esa segunda vuelta, todo suma y un 4,25 suma. Noé, te pregunto al revés. Sí. ¿A Cornejo le resta en Mendoza ir con Macri? Porque a María Eugenia Vidal claramente sí, si uno mide las imágenes positivas de cada uno, es clarísimo que Macri tiene mucha más baja que Vidal, pero en Mendoza, ¿cómo es? En Mendoza también las encuestas están muy complicadas para el presidente. Cornejo no tiene reelección, así que en este caso no hablamos de él. Cambiemos irá a una interna. Cornejo hoy mismo postuló al intendente de la capital, a Suárez, como su delfín para esa interna en representación de la UCR. Macri tiene su propio delfín, está ahí Omar de Marchi queriendo ser el candidato de Cambiemos. Veremos cómo se define la PASO, pero claramente había un peso de la boleta presidencial que ahora Cambiemos a nivel provincial en Mendoza decide evitar, en este caso, para intentar, por supuesto, retener la provincia. Hay algo que en la Casa Rosada hoy también destacaban. Mendoza va a ir a elecciones finalmente en septiembre y esperan que haya ahí una noticia fuerte después de lo que esperan, mirá vos, la ola de derrotas, dicen, después de la ola de derrotas de otras provincias, en septiembre, justo antes de la general de las presidenciales, esperan que haya un impulso con un triunfo de Cambiemos en Mendoza. Pero yo te decía, ¿qué pasa con Jujuy? Ahí lo vemos también a Gerardo Morales pasando de largo del saludo presidencial. Bueno, Jujuy estudia también desdoblar, otro gobernador de Cambiemos que se aleja de la posibilidad de ir a elecciones junto con Mauricio Macri. Epa, esto no es todavía un anuncio, es información tuya. Es información, no es todavía oficial, pero ya lo dan por descontado tanto en la provincia como en la Casa Rosada, al punto de que están analizando que el desdoblamiento sea para el 16 de junio, justamente con la intención de que Jujuy vaya a elecciones junto con Santa Fe y San Luis, dos provincias donde es muy difícil o es bastante difícil que Cambiemos logre triunfos. Por eso dicen, el mismo día que Santa Fe y San Luis, para cortar un poco, podría ir Jujuy a la elección con la expectativa de que, claro, Gerardo Morales le dé una buena noticia, en este caso, a la Casa Rosada. Había leído yo que esto lo había planteado Gerardo Morales, se lo había leído a Diego Genú, precisamente, que esto lo había planteado Gerardo Morales en una comida en Cumelén durante las prolongadas vacaciones del presidente, y que le habían dicho: hacé lo que quieras, y que Gerardo Morales en un acto de arrojo había dicho: pero lo importante sos vos, Mauricio. Claro, claro, bueno, es lo mismo que decía María Eugenia Vidal, pero finalmente los únicos que quedan celebrando la elección junto con la presidencial van a ser los de la mesa chica de Cambiemos, que son
Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, María Eugenia Vidal en la provincia, lo contábamos el martes pasado, el único dique de contención que tiene el presidente. Gracias, Noé. ¿Te quedás, Eduardo, a escucharlo también a Genú? ¿Qué te pareció esto? Especulación. Aprendo de Genú. Bueno, y lo de Noé es fuerte porque además habla de hasta qué punto hay dudas en el armado oficial, ¿verdad? La verdad, no debería sonreírte tanto porque también hay muchas dudas en el armado opositor, ¿o no? Yo no tengo las mismas dudas. Lo que sí digo es que Vidal quería cortarse sola, apoyada por algún grupo importante mediático, ¿no? Que no quiere perder y piensa que con Macri se pierde. Vidal iba a ser gobernadora para seguir de largo a presidenta. Eso era el sentido del adelantamiento. Y ahora no, ese plan por lo menos ya no corre más. No sé. Vamos a ver, el peronismo, decía, está buscando su forma, buscando su organización, y eso es de lo que nos viene a hablar Diego Genú. ¿Un peronismo moderado y popular? ¿Un PMP? ¿Cómo es eso? Escenarios de 360 grados, atardeceres marplatenses, dirigentes que hablan de fuerzas de seguridad, de orden y de extranjeros. ¿Qué pasó ayer en Mar del Plata? Genú, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Berco. Bueno, la verdad que fue un encuentro donde hay lecturas diferentes sobre ese encuentro en Mar del Plata. Depende cómo se mide. Por un lado, uno puede decir, ahí tenés un peronismo que sigue en pie. Tenés a Sergio Massa, creo yo la figura principal de ese espacio, tenés a Miguel Ángel Pichetto, tenés a Juan Manuel Urtubey, que se borró a último momento, pero está firme lejos de la vereda del kirchnerismo, y tenés también a Juan Schiaretti. Ahí los ves a los cuatro caminando. Claro, la pregunta es pertinente, ¿no? ¿A dónde va el peronismo del medio? El peronismo alternativo, este peronismo moderado, racional, cada uno lo llama como quiere, por supuesto. El peronismo Abbey Road. Mostrarme de vuelta esa, la verdad que hoy se lució gráfica. La animación anterior, la de Macri con sus gobernadores que se le van, la hizo Guido de gráfica, que la rompió, y esta, la de Abbey Road, fíjate vos cómo... Ahí está, esta es la de los gobernadores que se le iban. Pero volvé a la de los Beatles. A ver quién está más cerca de Macri y quién está más cerca de Cristina. Bueno, el gobernador Juan Manuel Urtubey, se lo ve ahí, se lo ve a Pichetto, se lo ve a Massa. Y se lo ve a Schiaretti atrás de Urtubey, ¿no? Y se lo ve a Schiaretti atrás de Urtubey. Claro, tienen distintas... ¿Es en ese orden? Sí, sin duda Urtubey es el que más cerca aparece hoy del presidente. Si vos haces encuestas hoy y preguntás... Muchos piensan que Urtubey es un gobernador de Cambiemos. Su discurso no se diferencia muchas veces de el del presidente o del de otras figuras de Cambiemos. Decís, Urtubey es más macrista muchas veces que otros que forman parte de la alianza oficialista. Schiaretti está en una situación particular. Si vos querés, es el que está parado en el territorio más importante para el peronismo en todo el país, Córdoba, en manos de un gobernador que está en este espacio. Ahora, Schiaretti va por la reelección. Schiaretti puede llegar en algún momento a analizar la posibilidad de ser candidato, pero no es un candidato a presidente, es un candidato a gobernador. Murió José Manuel de la Sota, él lo que necesita es cuidar ese espacio y no se juega tanto en la nacional. Por eso incluso algunos le tiran un centro desde el kirchnerismo. El otro, como te digo, Juan Manuel Urtubey, que algunos lo veían incluso en ese mismo peronismo del medio, no digo en el kirchnerismo, en ese mismo peronismo del medio algunos dicen es un quinta columna de Macri en este espacio, ¿no? Urtubey es un hombre de Macri en el peronismo del medio, te dicen. Y después aparece atrás Sergio Massa. Sí, por él te quiero preguntar ahora, por el hombre de los Oxford, de Jean, ahí, que está muy cerca de Cristina Kirchner. Y bueno, esa es la gran pregunta porque Massa suele despistar con sus movimientos, ¿no? Lo conoce bien Genú porque es un biógrafo no autorizado de Sergio Massa. Les recomiendo muchísimo ese libro, el libro de Diego sobre Sergio Massa. ¿El título era? Massa, la biografía no autorizada. Ah, bueno, así nomás, así de frente mar, no me acordaba, pensé que había algún artificio. Lo leí hace mucho, apenas salió. Pero antes de ir a Massa y al audio, ¿querés que compartamos el audio de Pichetto?
de ayer. Sí, podemos escuchar el de Pichetto y también el de Massa. Son dos audios que te hablan de la duda que genera la figura, la división que genera la figura de Cristina Kirchner en este peronismo del medio. A ver. Usted lo dijo claramente, no hay ninguna posibilidad de un armado conjunto con Unidad Ciudadana. Mi opinión personal, si eso ocurre, yo me voy, no tengo ningún interés en participar en ese proceso. O sea, si Alternativa Federal se piensa junto con Unidad Ciudadana, usted se va a Alternativa Federal. Sí, lo dijimos desde el primer minuto, eso fue lo que nos agrupó, eso fue lo que nos convocó. De ¿Se presenta construir... Cristina? Mire, yo no sé qué va a hacer la expresidenta porque hace 9 años que no hablo con ella. Pero sí tengo 9 años, pero sí tengo claro qué decirle al votante. Hoy el diario Perfil dice que trabaja en las sombras, muy silenciosamente. Yo sí tengo claro qué decirle al votante de Unidad Ciudadana, Mirta, que es que no se tiene que quedar... A los que estamos acá que... Usted no es votante de Unidad Ciudadana. No. Evidentemente, mirá ese escenario, parece uno de los actos de cierre, sí, además de la estética Cambiemos del 360, parece uno de los actos que hacía Bernie Sanders en Vermont, ¿no? Con el atardecer y el agua de fondo. Caras largas, eso sí, Diego, ¿por qué? Y bueno, en primer lugar faltaron gobernadores ayer, ¿no? Ese es un dato importante. No estuvo Domingo Pepo, el gobernador de Chaco, no estuvo Bordet de Entre Ríos, y tampoco estuvo Urtubey, como decíamos, que a último momento, por un problema con la crecida del río Pilcomayo en Salta, decidió ausentarse. El otro que no estuvo, el más importante que no estuvo, es Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, que tenía un lugar en esa mesa famosa que se reunió al principio cuando debutó el peronismo del medio, invitado por Massa y por Pichetto. Mansur no solo no fue cuando lo esperaban, sino que dijo, me di cuenta que sin Cristina no se puede nada. Rarísimo eso. Me di cuenta que Cristina fue muy generosa conmigo, me di cuenta que no se puede armar ninguna alternativa si no es con Cristina en un lugar protagónico, un documento que cayó en el mismo momento que se estaba preparando este acto en Mar del Plata. Rarísimo eso, es rarísimo, Diego. Lo de Mansur fue rarísimo. Ayer también Felipe Solá fue extrañamente tajante cuando dijo la unidad es con Cristina. Sí. Hablando de eso, recibo mensajes por WhatsApp sobre tu columna de gente que me debe encuentros en Off the Record, así que los insto a cumplir con sus compromisos. El peronismo, evidentemente, introdujo nuevos actores también. Uno de ellos fue la figura del verano, Roberto Lavagna. Sí. Porque Pichetto, digo... Por más de lo que acaba de decir y por más que, bueno, aparece, desaparece, nunca tuvo ninguna perspectiva de ser votado por nadie, ¿no? No, obviamente que el senador Pichetto es un actor clave para la gobernabilidad, es un actor clave en el Senado, es muy importante para el gobierno de Cambiemos, pero... Un resorte superestructural del poder. Clave, muy experimentado, por supuesto, pero no ganan en Río Negro, donde él siempre quiso, bueno, hacer pie, tener su propio territorio. Eso le cuesta, por eso Pichetto es, de ese peronismo del medio, el que más impulsa a Roberto Lavagna. Dice, Lavagna es un candidato de la unidad, pero ¿cuál es el problema? Se lo están boicoteando, ahí lo ves, a Lavagna en la gran foto del verano, con pantalones cortos, con sandalias, con medias, y con Miguel Ángel Pichetto. Lo va a buscar Pichetto a Cariló, impulsándolo para que sea el candidato de unidad. ¿Cuál es el problema? El propio Massa y el propio Urtubey y el propio Schiaretti, en voz baja, pero Urtubey en voz alta diciendo, es el Menotti del peronismo, dice Urtubey, o sea que lo saca fuera de la cancha a Lavagna diciendo no puede jamás ser candidato, ser protagonista, puede en todo caso asesorar un consejo de ancianos, puede encabezar... Es muy cruel eso, lo dice el gobierno también cuando alude permanentemente a la edad de Lavagna, como si Trump no fuera más grande, como si otros estadistas, qué sé yo, pienso en presidentes europeos, pienso en gente que no era estadista, pero sin embargo fue varias veces jefe de gobierno, como Silvio Berlusconi, a edad más avanzada. Pero el que lo vio antes que nadie a Lavagna como presidenciable fue Duhalde, ¿verdad? Sí, Duhalde la primera vez que mencionó a Lavagna no solo va a ser candidato, sino que dijo va a ser presidente, fue en julio del año pasado. Julio del año pasado. Todos estuvimos hablando de Lavagna ahora, en diciembre y en enero. Y este hombre, al que muchos también siempre confinan a un consejo de ancianos, lo mentó en julio. ¿Querés, lo trajiste? Lo podemos escuchar, lo podemos escuchar. Escuchémoslo. El presidente, yo sé quién va a ser. Va a ser Roberto Lavagna, no tengo absolutamente ninguna duda. He estado hablando con él, no tiene ni siquiera que hablar.
En la medida que las cosas se van poniendo mal, necesitamos un hombre que supere las grietas. No es cualquiera que puede ir. Tampoco puede ir un joven porque sea joven, ¿eh? Acá necesitamos experiencia. Experiencia. Sí, es importante lo que dice Duhalde. Para muchos, esa justamente es una de las razones fundamentales para apoyar a Labaña. Labaña tiene 76 años, va a cumplir 77 en marzo, y los que lo apoyan, entre ellos Pichetto, ¿qué te dicen? Es un presidente por un solo mandato. Diego, un día de estos vamos a hacer un programa especial sobre la pesada herencia, que va a ser pesada realmente, sí, que reciba el próximo gobierno. Yo creo que el próximo gobierno, sea de quien sea, va a transitar aguas muy turbulentas y va a tener que hacer cosas muy antipáticas, salvo que opte por rupturas, yo diría hoy impensables para los consensos que se manejan en Argentina. De verdad, es muy grave lo que le va a quedar al próximo gobierno, las ruinas de las finanzas públicas que le van a quedar al próximo gobierno. Por eso cada vez que viene un candidato a presidente acá, la primera pregunta que le hago es ¿por qué? ¿Por qué quiere ser presidente? Porque quiere agarrar esa brasa caliente que deja Mauricio Macri. A veces parece que Mauricio Macri, que va por la reelección, es para otro día, está construyendo una trampa donde puede quedar él, además, prisionero, si gana como se propone, ¿no? Porque es una deuda y una herencia envenenada. Sí, si es él el próximo presidente, no tengo dudas que también va a ser muy antipático. Pero lo que digo es que quizás otros también, y esa es la pregunta. ¿Hay números, Diego, antes de que te vayas? Sí, Labaña tiene una buena imagen, ¿no? Y esa es justamente una de las razones para apoyarlo. Claro, esa imagen quedó de su gestión, 2002, 2003, hasta 2006, cuando se fue en malos términos con el kirchnerismo, pero es el presidente para muchos, para los que lo recuerdan, de la recuperación. Ya había hecho el trabajo sucio, vos lo sabés, Berko Remes-Lenikov, claro, la devaluación brutal, vino Labaña y condujo ese proceso hasta 2006. Bueno, quedó la imagen de Labaña como un buen piloto de tormenta. Esa imagen que vemos ahí, 35% de imagen positiva, muy por encima de Macri, que tiene 27% de imagen positiva, por encima de Cristina Kirchner, que tiene 31%, según esta encuesta de Elipsis, y muy por encima de Massa, que tiene 15% de imagen positiva. ¿Esa imagen se traduce en votos? Bueno, es la gran pregunta. Alguien te puede decir, perfecto Labaña, tengo un bárbaro recuerdo de él, jamás lo votaría, no lo veo, por distintos motivos. Pero la apuesta de Pichetto es que esa imagen se convierta finalmente en votos para el candidato de la unidad, algo que hoy no parece, porque no logra ni siquiera reunir a este peronismo del medio, ¿no? Arrancamos hablando de Paolo Roca y su guerra menos pensada con el presidente Mauricio Macri, hombre que él lo ha apoyado al punto de haberse ido a sacar una foto con él el día después de que lo citaron a indagatoria por la causa de los cuadernos. ¿Cómo ve el establishment a Roberto Labaña, este posible candidato del PMP? Y yo creo que es de ese grupo el que resulta más confiable, ¿no? Para sectores del círculo rojo, tal como lo bautizó el presidente. Hay cuatro figuras muy disímiles entre sí, dos que tienen intereses muy en común, Roca y Manieto. Sí. Otro a quien el gobierno tiene entre ceja y ceja, que es Eduardo Urnequian. Sí. Y José Mendiguren, que ha estado varias veces acá, que ¿cómo lo pusiste? Como símbolo de las pymes, digamos. Sí, como símbolo de la Unión Industrial Argentina y también como símbolo de una figura que hoy está en el Frente Renovador y lo ve a Labaña como un posible, no digo candidato en reemplazo de Massa, pero piensa que Labaña tiene mucho para aportar y es una figura del empresariado. El otro obviamente es Paolo Roca. Hay una relación muy larga, no escrita o escrita en cuentagotas entre Roca y Labaña, que incluye que el hijo mayor de Labaña hoy trabaja en Tenaris, ¿no? Se llama Sergio Labaña, es un dato poco conocido y en realidad es parte de una relación más extensa que une a Labaña con Roca. El otro es Héctor Manieto, también. En realidad Manieto, creo yo, es un actor que siempre está poniendo fichas a este peronismo del medio. El que pueda, el que mida mejor, el que pueda, sin volver a Cristina, discutir con Macri, bueno, va a tener seguramente el apoyo de Manieto. Si ves la tapa de Clarín, ya nadie mira las tapas de los diarios, no, claro, pero si ves la tapa de hoy, te vas a dar cuenta que hay una gran apuesta de título principal al peronismo del medio. Y el otro es Eduardo Urnequian, que también tuvo algún encuentro con Labaña, tienen puentes en común. Y por supuesto es otro actor importante del Círculo Rojo. Digo, ¿qué ven en Labaña estos actores? Bueno, lo que están viendo es que esas transformaciones que hay que hacer, algunas las que pide el fondo, la fuerza que no tiene Macri para pensar en un segundo mandato, la puede tener
Labaña la puede tener ese peronismo del medio, primero tiene que lograr los votos, ¿no? Pero si tiene esos votos, bueno, es un actor más amable para abrir una mesa de diálogo, para discutir con los sindicatos, y no un camino tan de cornisa como el que muchas veces muestra el gobierno de Cambiemos con Macri presidente. Y finalmente se nos fue el tiempo, Diego, pero muy ilustrativo lo que nos trajiste. ¿Wall Street vota en esto? Porque Wall Street votaba por Macri así, con las dos manos. Sí. Ahora, perdió plata Wall Street también en este tiempito, en estos últimos meses después de la corrida. Y hasta lo fueron a ver a Kicillof. Yo lo publiqué, yo supe de 3 fondos de inversión que fueron al despacho de Kicillof, ahí en uno de los anexos del Congreso. Imagínate lo espantados que tienen que estar. Sí, yo creo que Labaña, como representante de ese peronismo del medio, ese peronismo que decíamos al comienzo, moderado y popular, un peronismo racional, entre comillas, que consiga los votos para una de las primeras medidas que le reclama el Fondo, Wall Street, que le reclama el Círculo Rojo al próximo presidente, sea Macri o sea alguien similar a Macri. Bueno, la reforma previsional que el Fondo está pidiendo a gritos, ¿no? ¿Quién la va a hacer esa reforma previsional? Subir la edad jubilatoria, hacer una nueva fórmula para bajar otra vez los haberes. Hay que tener fuerza, hay que tener capacidad de negociación. Bueno, en Wall Street, en el Fondo, afuera, los fondos de inversión, los buitres. Hay que tener votos, sobre todo. Miran a Macri y dicen, Macri puede, una vez que gane, llevar adelante estas transformaciones. ¿Le queda nafta? Diego Genú, muchas gracias por haber venido. Gracias. Ya mismo nos sentamos a hablar con Eduardo Valdés. Hay quienes me piden que repita las placas con los precios, cuánto gasta cada uno de los artefactos. Lo hacemos en unos segundos nada más. Te las muestro por unos segundos antes de sentarnos a charlar. Ahí lo tenés. La heladera que en enero gastaba, por tenerla prendida a las 24 horas, como se debe tener prendida, gastaba 117,50 por mes, ahora te gasta 159 y el mes que viene vas a gastar 170. El aire, que es lo más grave de todos, lo tenemos en una placa, es lo que más aumenta, sube de 330 pesos, si no recuerdo mal, a casi 500. Y ahí tenés la plancha, la lámpara LED, y tenés también la televisión, que sube de 14,50 a 21,50. El aumento de tarifas de luz es del 45%, no del 36% como se dijo el viernes, y tampoco va a totalizar 55 en todo el año. Eduardo Valdés. ¿Cómo va? Bien, gracias por venir, gracias por compartir con nosotros esta información. Aprendo. Qué lío, ¿no? Me gusta Genú. Bien. Le faltaría una cosa, a Genú le complementaría, que Dualde, pongo acá para que miren, ha dicho hoy que si tuvo problemas con Cristina se los olvidó. ¿Qué puede ser eso? ¿Dualde y Cristina y Labaña juntos? ¿Qué me diría Pichetto y todos estos perros ladradores? ¿Por qué Pichetto ayer dijo, si hay alguna negociación con Cristina, yo me voy de Alternativa Federal? ¿A quién se lo dijo? ¿Vos lo viste alguna vez a Pichetto fuera del poder real? No, y bueno, ni un día. Ni un día, ¿no? Desde Menem en adelante nunca estuvo fuera del poder real. ¿Y por qué ahora diría, si dice eso, entonces lo que tengo que inferir es que el poder real no va a estar con Cristina, con Dualde y con Labaña? O le falla por primera vez. En el momento oportuno, como hizo siempre. ¿O no fue el más leal cristinista y el más leal kirchnerista después de haber sido el más leal menemista? Lo fue. Labaña fue ambiguo ayer. Él fue el miembro informante de todas las leyes de las cuales hoy repudia. Sí. Empezando por la ley de migraciones, la ley Patria Grande. Bueno, es un símbolo también de los vaivenes que tuvo el peronismo en los últimos 25, 30 años. No le eché la culpa al peronismo por el pichetismo, no es lo mismo, no es equivalente pichetismo y peronismo. Pero la mayoría se expresó en la privatización primero, en la reestatización después, en la convertibilidad primero, en la devaluación después, ¿no? Entonces Pichetto estará donde haya que estar. Y Labaña, que ayer fue ambiguo, pero dijo, tenemos que tener un candidato que pueda ganar el balotaje. Lo mismo que dijo Massa, en definitiva. No lo sé, no. A mí lo que me sorprendió positivamente lo de Dualde. Pero... Y Dualde es el inspirador de la candidatura de Labaña. ¿Y por qué no se reúnen entonces Labaña y Cristina? Pero esto es de hoy, vamos a ver qué pasa, no lo sé. ¿Vos decís que podrían reunirse? Ojalá, ¿por qué no? ¿Vos conocés la agenda de Cristina? Cristina lo llamó ella personalmente a Eduardo Dualde. Y está llamando a muchos. Y lo bueno es que no lo anuncia Cristina. O sea, yo no puedo decir nada porque lo anuncian los interlocutores.
fue Eduardo Duhalde el que contó, Cristina me llamó por teléfono. Bueno, cuando lo cuenten los otros, se sabrá. Un hombre que guarda secretos papales. Pero es que corresponde que sea así, no soy yo el encargado. Eduardo, el Papa justamente acaba de decir que aceptaría ser mediador en Venezuela entre Maduro y la oposición si se lo pidieran ambas partes. Por ahora se lo pidió Maduro. ¿Crees que puede jugar ese rol, como en su momento lo jugó otro Papa entre Argentina y Chile? Bueno, como lo jugó él. No nos olvidemos que si América Latina ha encontrado logros en este tiempo en la región, fue el acuerdo de Cuba con Estados Unidos, donde logró en 6 meses que se abrieran las embajadas de ambos países, ¿no? Es cierto. Hasta que llega Donald Trump y rompe todo, como rompió también el Pacto de París, que lo había construido el Papa con Obama en aquel momento, el acuerdo sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Esto es, una respuesta del Papa a Trump cuando dice, me lo tienen que pedir las dos partes, yo puedo estar... pero digo, son dos mundos, son dos visiones del mundo distintos. El mundo de Trump, que es un mundo de muros, y el mundo de Francisco, que es un muro de puente, de crear diálogo, de encuentros. A ver, digo, Francisco logró exitosamente lo de Cuba con Estados Unidos y también logró exitosamente el acuerdo de Colombia, de paz de Colombia. Cuando Colombia pierde el referéndum por la paz, acordémonos que pierde, esto fue hace 2 años, sí. Francisco se puso al hombro el proceso, convocó a Uribe, el expresidente de Colombia, que había sido el que ganó, que no avanzara el proceso de paz. Sí, que esta semana estuvo con Macri, justamente. Lo convocó a Uribe al Vaticano, le propuso relanzar ese proceso, juntarse con Santos, que no se hablaban entre ellos 5 años, y el Papa fue a poner el cuerpo el año pasado a firmar el acuerdo de paz, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano firmaban la paz. Ahora vino un nuevo presidente y se está rompiendo todo aquello, pero Francisco lo logró. ¿Por qué no va a poder lograrlo de Venezuela? ¿Cuánto lleva ya de Papa Francisco? 5 años, y quiero contarte una cosa que no ha salido en los medios. A ver. Gallup, que es la principal consultora internacional, midió este año, anunció el sábado quiénes son los líderes más valorados y menos valorados del mundo. Hizo una encuesta en 54 países, 1.800 casos en cada país, y Francisco lideró por 70 y pico % ser el más valorado en todo el mundo. Lo siguió Angela Merkel con el 34%, increíble lo de Merkel, muy bien. No así en Alemania, en el resto de los países la valoran. Constructora de puentes, acordémonos, Merkel era la que más rechazaba a los refugiados, y cuando el Papa la convocó fue su gran socia en Europa, y esto le trajo problemas en la elección en Alemania, que creció... ¿Entre esos 54 países estaba Argentina? Entre esos 54 países no estaba Argentina, estaba Brasil. ¿Sentís que no es profeta en su tierra? Claro que sí. Es más, ¿sí? te voy a contar una cosa. ¿Los macristas lo odian a Francisco? Los macristas no lo quieren a Francisco porque tiene una agenda distinta, pero quiero decir una cosa. ¿Sabés cuál es el único lugar donde el Papa salió último? No. En Arabia Saudita. Mirá qué contrapunto, ¿no? O sea, Arabia Saudita produce petróleo como Maduro, como Venezuela. Maduro es malo, de acuerdo a toda la estigmatización que se ha hecho. Como Maduro está cubriendo hoy el lugar, esta es mi visión, nada que ver, el lugar que le dejaron para Saddam Hussein, sí. El lugar que le dejaron para Muammar el Gaddafi. Eso lo tengo clarísimo. Porque producen petróleo, pero no lo ponen al servicio de la gran potencia mundial. En cambio, se lo venden a Arabia Saudita ha puesto el petróleo al servicio de quienes debería ponerlo, según ellos, pero ha violado los derechos humanos en forma tan sistemática que lo último que ha pasado es que el mundo lo ha condenado al príncipe heredero por la descuartización de un periodista que escribió críticamente. Otro día charlamos Maduro. Bueno, igual te quiero preguntar si para vos no es malo, por ejemplo, lo que hizo Maduro de reprimir a movilizaciones opositoras, abrir fuego con sus tropas. Pero yo creo que hay problemas en Venezuela, no tengo dudas que hay problemas en Venezuela, pero no se resuelve con una invasión de Estados Unidos. No tengo dudas de que con un invento de un candidato a presidente
que sacó 92.000 votos, el presidente, ¿cómo se llama?, designado, sí, Guaidó, sacó 92.000 votos y salió segundo en esa elección. Maduro, criticado y todo como es criticado, en la elección sacó 9.700.000 y no fue cuestionado ese resultado, porque fue voto electrónico, acordémonos. Evidentemente es una encerrona, pero otro día, que se resuelve con diálogo. No tengo dudas. Otro día lo charlamos. Última sobre Argentina. Este peronismo que se reunió ayer, ¿va a seguir existiendo cuando se voten las PASO? Te lo pregunto como peronista. ¿Cómo no va? No entiendo. El de ayer, el peronismo alternativo, el federal, el como racional, como se llaman. Yo creo que el 90% de ese peronismo va a ir a una gran paso dentro de un esquema nacional. De eso no tengo ninguna duda. Confío mucho en el Partido Justicialista, en la tarea de José Luis Gioja, de esa mesa política que lidera Rubén Marín, el pampeano, que está Ginés González García y muchos otros, están todos los espacios sindicales. Yo creo, hay algunos muchachos que van a levantarse el precio en ese acto de Mar del Plata, pero que están dialogando profundamente con el Partido Justicialista Nacional. Yo creo que el 90%. Hay alguno que va a estar más cerca de Macri y seguramente no estará ahí. Eduardo Valdés, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene, acá en la pantalla de C5N, a las 10 de la noche, como cada martes, en este programa, Brotes Verdes. Que tengan una buena noche.